vamos a centrarnos en el texto, ¿verdad? En el texto desarrollaremos el primer capítulo que se llama el principio de los milagros, ¿verdad? Vamos a abrirlo un poquito aquí. Hablaremos sobre el primer capítulo, lleva por nombre el significado de los milagros. Dentro de ese capítulo hay 7 subcapítulos. Hablaremos de los principios de los milagros, la revelación, el tiempo y los milagros, la expiación y los milagros, cómo escapar de la oscuridad, plenitud y espíritu, la ilusión de necesidades y, por último, las distorsiones de los impulsos milagrosos. Entonces, vamos a empezar con el primer capítulo. Dentro de este capítulo, el capítulo 1, el significado de los milagros, está el subcapítulo, el principio de los milagros. Entonces vamos a hablar de algunos principios de los milagros. El primer principio nos dice que no hay grado de dificultad en los milagros. O sea, que no hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas expresiones de amor son máximas. El segundo principio son los milagros de por sí, no importan, lo único que importan es su fuente. O sea, la fuente quiere decir de dónde proceden los milagros. Y sabemos que proceden de una fuente que es de nuestro Creador, ¿verdad? Nuestro Creador es el que realmente hace los milagros. El tercer principio nos dice, los milagros ocurren naturalmente, como expresiones de amor, ¿verdad? El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Pasamos con el cuarto postulado. Los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida. Entonces aquí tenemos algo muy importante, que la vida es un milagro, o sea, que nosotros estemos con vida es un milagro, que nuestro corazón nos palpite, que la sangre sea bombeada por el corazón y todas las arterias, es un milagro. Y así sin número de milagros ocurren a diario, que tengamos agua, que tengamos alimento, que tengamos electricidad, ¿verdad? Que tengamos un jabón para bañarnos, una crema dental con que cepillarnos, y que tengamos todo eso es porque es un milagro, porque hay muchas personas que no lo tienen, ¿verdad? Hay muchas personas que pasan dificultades. Entonces, de alguna u otra forma estamos construyendo que se manifieste ese milagro, ya que son involuntarios, son milagros que ocurren, ¿verdad? Son inspirados directamente del Creador. Pasamos con el quinto principio. Los milagros son hábitos y deben ser involuntarios, o sea, no deben ser controlados, ¿verdad? No deben ser controlados. Sexto, los milagros son naturales y cuando no ocurren es que algo anda mal. Como hemos dicho, si no ocurre un milagro es porque algo anda mal, ¿verdad? Hay una obstrucción por la cual no está ocurriendo ese milagro. Séptimo principio, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación, ¿verdad? Esto es algo muy importante, porque la purificación, realmente hay 2 tipos de purificación. Una es la del cuerpo físico, ¿verdad? Y el otro es la parte espiritual, que ya hablaríamos de la santificación. Pero antes de que realmente ocurran los milagros es necesario una purificación. ¿Qué quiere decir eso? Que se requiere realmente una preparación para estar dispuesto a ello, para que el milagro ocurra de forma natural, ¿verdad? Pasamos al octavo principio de los milagros. Dice que los milagros curan porque suplen una falta. Haz tu pregunta, vale. Cuando tú estás hablando de los milagros no entendí casi. Ok. Bueno, por eso es que estamos hablando de 50 principios de los milagros, para que a medida que vayamos estudiando los principios se pueda comprender realmente lo que es el milagro, ¿verdad? O sea, se necesitan muchas definiciones para poderlo entender. Entonces en estos 50 principios vamos comprendiendo realmente qué son los milagros, ¿vale? Porque los milagros realmente, si está hablando también de nosotros, de que los milagros
son expresiones de la vida y nosotros somos la vida, nosotros somos un milagro. Pero poder definirnos a nosotros es algo muy complejo. Para ello necesitamos tener un estudio previo, ¿verdad? Para poder nosotros desarrollar esos conceptos, que son conceptos realmente de unidad, son conceptos que no se pueden comprender con facilidad, pero que a través de el desarrollo del curso lo vamos a ir comprendiendo. Este es un curso que es no lineal. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros vamos dándole vuelta a un mismo concepto muchas veces hasta que ese concepto lo vayamos comprendiendo, ¿ya? Entonces el milagro, a medida que vayamos desarrollándolo, tú lo vas a ir comprendiendo, ¿ya? Habíamos quedado por el punto número 8 de los principios. Dice los milagros curan porque suplen una falta, ¿verdad? Esa falta es realmente una creencia, ¿verdad? O creemos que nos falta algo, que necesitamos algo. Entonces el milagro lo que hace es que suple esa necesidad que tenemos a nivel del pensamiento, ¿verdad? Y nos vamos a centrar al nivel del pensamiento porque se trata de un curso donde entrenamos a nuestra mente, a nuestra forma de sistema de pensamiento, ¿verdad? A tener un pensamiento no dual, ¿verdad? Un pensamiento de unidad, un pensamiento que no genera ningún tipo de contrario o tiene opuesto. Entonces seguimos con el principio número 9. Los milagros son una especie de intercambio, ¿verdad? Ese intercambio que ocurre es un intercambio entre el tiempo y la eternidad, ¿verdad? El curso en este capítulo nos va a hablar un poquito sobre el tiempo, la eternidad, y hay que comprender esto, muy importante. Nosotros, para estar aquí en este mundo, nos regimos bajo las leyes que rigen este mundo, ¿verdad? Y este mundo se está guiado o está regido por un tiempo, hay un tiempo, ¿verdad? Para todo. En tanto así que hay un ciclo solar, ¿verdad? Un ciclo donde los astros se empiezan a mover de tal forma que cierto tiempo, ¿verdad? Hay los cambios de las estaciones y todo ocurre en un tiempo. Entonces ese tiempo realmente está en este mundo físico. Está en este mundo físico. Pero el milagro que realmente se sitúa como un intercambio entre la eternidad y el tiempo. O sea, que cuando ocurre un milagro es porque hubo un intercambio entre el tiempo y la eternidad, ¿verdad? Y la eternidad. Pasamos al principio número 10 o 10. Dice, cuando se obran milagros con vista a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito, ¿verdad? Y la idea es que comprendamos un poquito el propósito de los milagros, porque no se hace para atraer creyentes. Esa no es su función, ¿verdad? El milagro va mucho más allá de atraer creyentes, ¿verdad? A medida que vayamos desarrollando cada uno de estos principios, vamos comprendiendo un poquito más de qué se trata. Nos dice algo muy importante en el principio número 11. Dice, la oración es el vehículo de los milagros. ¿Qué quiere decir eso? Que a través de la oración es como nosotros accedemos a los milagros, ¿verdad? Y sé que algunos de pronto no tendrán por costumbre orar, pero sabemos que la oración es lo que mueve el mundo espiritual para una respuesta, ¿verdad? Para una solicitud que nosotros queremos que se manifieste en este mundo físico. Entonces la oración es el vehículo que hace realmente que el milagro se dé. Igual de todos modos, nosotros cómo recibiríamos un milagro si nosotros no lo pedimos. Entonces, para nosotros poder recibir un milagro, tenemos que pedirlo, ¿verdad? Eso lo logramos a través de la oración. Pasamos al principio número 12. El principio número 12 nos dice que los milagros son pensamientos. Entonces hay aquí una definición muy importante. O sea que un pensamiento tiene la facultad o el poder de generar un milagro. Entonces por eso es que nosotros hacemos un énfasis de que este curso que estamos desarrollando es un entrenamiento
del pensamiento. O sea, es lograr tener una forma de pensar como el pensamiento de unidad, ¿verdad? Pensamiento de unidad. Y buscamos ese tipo de pensamiento. Pasamos con el principio número 13. Los milagros son a la vez comienzos y son finales y así alteran el orden temporal. O sea, que aquí nos está hablando de lo siguiente. Cuando ocurre un milagro es porque se ha llegado a nivel del pensamiento, porque sabemos que el pensamiento es atemporal en el sentido de que yo puedo cerrar mi mente y pensar de que estoy en el pasado o proyectarme al futuro. Entonces el pensamiento es algo que no tiene una dimensión de tiempo, es atemporal. Entonces cuando ocurren los milagros es porque ha habido en ese proceso se ha llegado a ese punto donde posiblemente se cometió un error. Entonces lo que hace el milagro es llevarte a ese punto donde se cometió ese error y entregar ese instante, ¿verdad? Al Espíritu Santo. Aquí introducimos el Espíritu Santo, ya que este curso realmente habla mucho de que el Espíritu Santo es el guía, es el que guía al ser humano de regreso a casa. Y eso fue lo que nos habló el Maestro Jesús cuando nos habló del Consolador, que Él nos dejaría un Consolador y que Él nos guiaría a toda la verdad. Entonces el curso realmente hace un énfasis muy importante en la función del Espíritu Santo y también cuál es la función de nosotros con Él en ese proceso de sanación y de la restitución de la conciencia del ser humano. Entonces cuando hablamos de los milagros son a la vez comienzos y finales, realmente es porque el Espíritu Santo hace de que ahí donde se cometió el error, ahí el perdón pueda sanar esa herida que se ha cometido, ¿verdad? Entonces es un comienzo y un final porque ahí donde se cometió el error, ahí es donde llega su final. Entonces todos nosotros llegaremos a ese punto donde reconoceremos que los milagros es la vía que tenemos nosotros para poder llegar a tener un estado de plenitud y de felicidad, que es lo que realmente nosotros queremos lograr con este curso. Pasamos al principio 14. Dice: los milagros dan fe de la verdad. O sea, que cuando ocurren los milagros es porque la presencia divina, nuestro Creador, está en ese momento, está con nosotros, o está en ese momento en el cual vaya a ocurrir el milagro, o se dé una sanación. Entonces dan fe de la verdad, dan fe del Espíritu, dan fe de lo invisible, de lo que nosotros no podemos ver. Pero los milagros dan fe de que realmente eso es así. Y yo sé que muchas personas han experimentado en su vida algún milagro, algunas manifestaciones, como a mí me ha ocurrido, y yo sé que a muchos les ha ocurrido, han tenido esa experiencia. Pasamos al principio número 15. Todos los días deben consagrarse a los milagros, como hemos dicho, ¿verdad? Los milagros son naturales y todos los días deben ocurrir esos milagros de forma natural, ¿verdad? Principio número 16. Los milagros son recursos de enseñanza para demostrar que dar es bienaventurado como recibir. O sea, que cuando nosotros damos un milagro o somos el vehículo para que el milagro ocurra, ¿verdad? Somos también bienaventurados nosotros, ¿verdad? Que estamos compartiendo ese milagro, ¿verdad? Entonces también se beneficia el que da, ¿verdad? Como el que recibe el milagro. Principio número 17. Los milagros trascienden el cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que esto sitúa al espíritu por encima del cuerpo. O sea, que los milagros, antes que ocurran en el nivel físico, primero ocurren en el nivel espiritual, ¿verdad? Y se manifiestan en la parte física. Principio 18. El milagro es un servicio. Y es realmente el mayor servicio. Es una forma de amar al prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Entonces una forma como amamos a las personas es manifestándole, ¿verdad? A través de los milagros, ¿verdad? Pasamos al principio 19. Los milagros hacen que las mentes sean una con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que llegará un punto en que tomaremos conciencia de que nuestros pensamientos
y los pensamientos de Dios no están separados. O sea, no hay separación entre los pensamientos de nosotros y los pensamientos de nuestro Creador, de Dios. Y eso realmente es lo que pretendemos a través de este estudio, ¿verdad? De este curso. Pretendemos es lograr tener un pensamiento afín al pensamiento de Dios para así por ósmosis traerlo a nuestra conciencia diariamente, ¿verdad? Que seamos conscientes de que la presencia divina de nuestro Creador está en nuestra mente, ¿verdad? Está en nuestra mente. Pasamos al principio número 20. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad, ¿verdad? O sea, el espíritu es el altar de la verdad, ¿verdad? Y despierta esa conciencia de que tenemos que tomar conciencia de que nuestro espíritu es el altar de la verdad. Pasamos al principio número 21. Los milagros son expresiones naturales de perdón. O sea que cuando se perdona verdaderamente es porque ha ocurrido un milagro. ¿Ya? Ha ocurrido un milagro. Los milagros, ¿sí? Los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Esto es muy importante de comprender. Cuando el milagro realmente no se da, ¿verdad? O pareciera que no se diera en una persona cuando, por ejemplo, ofrecemos alguna sanación o ofrecemos un milagro a alguien y de pronto vemos que no sucede nada, ¿verdad? No sucede nada en la persona y no sucede nada justamente es porque la persona en ese momento no está preparada para recibir ese milagro y entonces lo que hace es que el milagro, en vez de ayudarla a ella, lo que hace es que le da miedo a la persona, o sea, le da temor de que se manifestara un milagro, ¿verdad? Porque no está preparada para ello. Entonces, eso es, a nivel del pensamiento hay creencias que están en nuestro subconsciente, que ya hablaremos un poquito más del subconsciente y de todo esto, que impiden que la persona reciba un milagro y le podría producir más miedo, ¿verdad? Que felicidad o alegría en el momento en que se da el milagro. Pasamos al principio 23. Dice: los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Aquí el curso habla por primera vez sobre la percepción, y la percepción es una forma como nosotros vemos el mundo, ¿verdad? Y cada uno de ustedes va a ver el mundo de diferentes formas, ¿verdad? Van a percibir el mundo de miles de formas, y esa percepción que tiene cada persona del mundo es debido al sistema de pensamiento que la persona tiene, debido al sistema de creencia que la persona tiene. Entonces, dependiendo de esas creencias, así la persona va a percibir un mundo, ya sea feliz, ya sea un mundo de alegría, o ya sea un mundo de tristeza, que es lo común que nosotros hemos estado viviendo o hemos estado percibiendo. Percibimos un mundo donde hay muchas carencias, ¿verdad? Y la percepción no quiere decir que sea verdad lo que percibimos, ¿verdad? Por eso es que la percepción es para cada persona que la tiene, es su percepción, es su forma de ver el mundo. Entonces cada persona percibe el mundo de diferentes maneras, ¿verdad? Entonces lo que hace el milagro es justamente reorganizar esa percepción a nivel del pensamiento para tener una percepción, se podría decirlo, fidedigna del mundo, ¿ya? Porque el mundo que nosotros vemos no es ni bueno ni malo, el mundo realmente es neutro, pero dependiendo de nuestras creencias el mundo puede ser bueno o puede ser malo, pero el mundo realmente es neutro. Es nuestra percepción la que necesitamos justamente corregir. Pasamos al principio número 24. Los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas y por lo tanto las puedes abolir. Aquí habla algo muy importante, ¿verdad? Sabemos que el Maestro Jesús hizo muchos milagros, resucitó a muertos y todo, ¿verdad? Y eso ocurrió hace 2000 años.
hace mucho tiempo. Y nos habla de que tanto la muerte, ¿verdad? Es una invención, la muerte como la enfermedad es una invención de nosotros, ¿verdad? Entonces aquí tenemos que tomar conciencia de algo. Sabemos que en la palabra del Eterno, o la palabra del Eterno en la Biblia, nos habla de que llegará un punto en que el Eterno abolirá la muerte. O sea, ya la muerte no existirá, ¿verdad? La muerte no existirá. Entonces, esa abolición del pacto que hay con la muerte justamente hace referencia a que nosotros mismos hemos creído en la muerte y hemos creído en la enfermedad. Entonces, como hemos creído en la muerte y en la enfermedad, la experimentamos. Pero no es porque Dios quiera que realmente la experimentemos, porque su palabra nos dice de que Él va a abolir el pacto que tenemos con la muerte. Entonces aquí este es un tema que obviamente hay que irlo desarrollando hasta que se logre realmente comprender lo que es la enfermedad y lo que es la muerte, para dejar claro eso. Pasamos al principio número 25. Los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que una vez completada es lo que es la expiación. O sea que a medida que vamos experimentando los milagros de Dios en nuestra vida, en esa misma medida, ¿verdad? Va a ocurrir lo que se llama la expiación. La expiación quiere decir el perdón, quiere decir que la persona se libera de la culpa y del miedo. Si logramos este objetivo, que es lo que nos permite, lo que queremos desarrollar realmente en este curso, hemos logrado el objetivo por el cual estamos desarrollando el curso. Queremos vivir sin miedo, queremos vivir sin dudas, ¿verdad? Y para hacerlo, eso se logra a través de la expiación. Entonces la expiación no es más que una cadena eslabonada de milagros que ocurren sucesivamente en nuestra vida. Todos los días debemos consagrarnos a que ellos ocurran, para que se logre realmente la expiación, que es lo que realmente queremos lograr. Principio número 26. Los milagros representan tu liberación del miedo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le hemos dicho. Vivir sin miedo. Y sé que muy pocas personas viven con esta condición, con este estado. Todos vivimos o hemos vivido con miedo, con incertidumbres, con dudas, ¿verdad? Pero realmente queremos vivir sin miedo. Y si no hay miedo, entonces ¿qué queda? Nos queda el amor. Y eso es lo que realmente el curso quiere llevarnos, a tener una experiencia con el amor. Queremos lograr eso, ¿verdad? Pasamos al principio 27. Un milagro es una bendición universal de Dios a todos mis hermanos por medio mía. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro hermano, ¿verdad? Así como nos considera nuestro hermano Jesús, Él está en una dimensión en la cual no tiene cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que está en un mundo espiritual intercediendo por nosotros. Entonces, el milagro realmente, ¿verdad? Es esa bendición universal que es a través de un intercesor. O sea, en este caso, Jesús, que es el que tiene esa facultad, ¿verdad?, dada por el Eterno para obrar milagros de forma en la cual Él lo considere propicio para que se dé. Entonces es una intermediación a través de Él que se logra los milagros. Pasamos al principio 28. Los milagros son un modo de liberarte del miedo, ¿verdad? Como hemos dicho ahorita, es un modo de liberarnos del miedo. Queremos liberarnos del miedo. Eso se logra justamente a través de los milagros. Pasamos al principio 29. Los milagros alaban a Dios a través de ti, ¿verdad? O sea que cada vez que ocurre un milagro, Dios es alabado a través de ti. O sea, le damos realmente una alabanza al Eterno cada vez que ocurre un milagro. La persona empieza a alabar al Creador. Eso es muy importante. Principio número 30. Dado que los milagros reconocen el Espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido orden, ¿verdad? O sea que todos los milagros reconocen eso, reconocen el nivel del Espíritu,
¿verdad? Y todas esas percepciones que nosotros hemos tenido son reajustadas hasta que tenemos nosotros la visión espiritual, que es una visión de un mundo sin miedo, un mundo donde no hay ningún tipo de carencia y donde todo realmente puede ser suplido en ese estado de conciencia espiritual, ¿verdad? Entonces el milagro lo que hace es reajustar todas las percepciones, la forma como estamos viendo el mundo, para percibirlo de forma correcta. Principio 31. Los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. O sea, cuando ocurre un milagro, no debemos realmente inclinarnos hacia la persona que nos ha ofrecido ese milagro, ¿verdad? Porque la reverencia solamente es hacia nuestro Creador. O sea, hacia el cual tenemos que tener reverencia es solamente hacia nuestro Creador, ¿verdad? Ya hablaremos un poquito sobre la reverencia. Pasamos al principio número 32. Nos dice que yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercepciones. O sea, ya hablamos dicho sobre el papel fundamental de nuestro hermano Jesús en la intercepción, ¿verdad? Y Él es el encargado de inspirar todos los milagros. O sea, que los milagros ocurren a través de Él, ¿verdad? Pasamos al principio 33. Los milagros te honran porque eres digno de ser amados, ¿verdad? O sea, recibes honra porque eres digno de ser amado. O sea, eso se logra a través de los milagros. Pasamos al principio 34. Dice, los milagros le devuelven a la mente la llenura. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando ocurre un milagro, nos sentimos plenos. O sea, nos sentimos que no nos falta nada. ¿Por qué? Porque nuestro Creador realmente nos lo dio todo, pero nosotros no somos conscientes de que Él nos los ha dado todo, ¿verdad? Entonces lo que pretendemos es hacer consciente lo que Él nos ha dado. Entonces los milagros lo que hacen es eso, es justamente devolverle la llenura a nuestra mente, ¿verdad? Y esa llenura realmente es lo que nos va a hacer tomar conciencia de esa plenitud, ¿verdad? Pasamos al principio número 35. Los milagros son expresiones de amor, pero pueden que no siempre tengan efectos observables. O sea, que podemos ofrecer un milagro, puede que veamos que no haya sucedido nada, pero no quiere decir que no haya sucedido, simplemente que el efecto no fue observable, pero que ha ocurrido en el nivel de pensamiento, ¿ya? Entonces esto es muy importante de tener en cuenta. Dice también el principio 36, los milagros son ejemplos de un pensamiento recto que armoniza tu percepción con la verdad, tal como Dios la creó, ¿verdad? Ya hemos tocado bastante el tema de la percepción, ¿verdad? Armonizar la percepción, y eso es algo que el curso nos va a ir desarrollando a medida que lo vayamos aplicando, ¿verdad? Los ejercicios que este curso tiene. Dice el principio número 37, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. O sea, que un milagro es como un catalizador. Para los que no sepan qué es un catalizador, es algo que interviene en algo para que algo suceda y que al final el catalizador vuelve a su estado original, o sea, no se pierde. Entonces, el milagro lo que hace es eso, ¿verdad? O sea, cataliza para que algo suceda, ¿verdad? Y eso se logra a través de un pensamiento. O sea, un pensamiento tiene ese poder, ¿verdad? De sanar nuestra percepción, de sanar nuestra forma de ver y entender el mundo. Pasamos al principio 38, dice, el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros, ¿ya? El Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros, ¿verdad? Y sabemos que el Espíritu Santo que se nos ha dado, ¿verdad? Lo decía el Maestro Jesús, que es nuestro consolador. Él es el mecanismo para que los milagros ocurran, ¿verdad? Pasamos al principio 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. O sea, que nada que sea irreal para el Espíritu Santo no existe. Como no existe, entonces es capaz de anularlo.
Por ejemplo, si para el Espíritu Santo no existe la enfermedad, porque solamente para el hombre es el que cree en la enfermedad y en la muerte, el Espíritu Santo lo identifica como no real y entonces lo anula, ¿verdad? Entonces, esa es la forma como el Espíritu ve de forma correcta. O sea, ve al ser que somos como el Hijo de Dios, y al vernos así, Él anula las creencias que nosotros creemos de lo que realmente percibimos de lo que somos nosotros. Entonces esa es la forma como el Espíritu Santo va corrigiendo nuestra percepción, ¿verdad? Pasamos al principio 39. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Bueno, ya se lo dijimos. Pasamos al principio número 40. El milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también. O sea, que es un reconocimiento de que todos nosotros somos hermanos, ¿verdad? Entonces eso es lo que realmente logramos con el milagro. Es más, los milagros nos unen a nuestros hermanos, ¿verdad? Pasamos al principio 41. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud, como hemos dicho. Los milagros nos devuelven la llenura, la plenitud del ser que realmente somos, ¿verdad? A suplir todas nuestras necesidades o todas nuestras creencias que necesitamos algo. Pasamos al principio 42. Uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Esto es algo muy importante. Tomar conciencia de que no estamos aislados, que no estamos separados de Dios ni de nuestros hermanos, que no estamos privados de su reino, ¿verdad? Y que realmente no carecemos de nada. Entonces, lo que hace el milagro justamente es eso, ¿verdad? Nos elimina esa sensación de aislamiento, de privación y de carencia. Y esto es algo muy importante que a medida que vayamos desarrollando el curso, nos vamos dando cuenta de todo esto. Pasamos al principio 43. Los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listo para ellos. O sea, que tener un estado mental preparado para los milagros, ¿verdad?, hacen realmente que el milagro ocurra. O sea, que se requiere realmente que aquel que obra milagros debe tener un pensamiento armonioso, un pensamiento de unidad, para que pueda restituir el pensamiento de su hermano, ¿verdad?, o de otra persona, ¿verdad? Eso ocurre realmente en un estado mental de la persona que va a ofrecer el milagro. Los milagros son expresiones de una conciencia eterna, una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación, ¿verdad? Esa expresión de esa conciencia de Cristo y de haber aceptado su expiación. Y ahí volvemos a un tema muy importante que se ha estado tratando bastante, porque en algunos de los profetas, como por ejemplo Isaías, en Isaías 53, ¿verdad?, que nos habla del siervo sufriente, y también no solamente en ese profeta, sino en Daniel también, cuando habla de que parece de que no haya logrado nada con la muerte del siervo sufriente de Dios, pero realmente lo logró por nosotros, ¿verdad? Logró algo que realmente nosotros debemos tomar conciencia de que también lo hemos logrado con él. Él logró lo que es la unidad, o lo que le llaman en hebreo la DBQ, o la unión con el Eterno. O sea, unió su pensamiento con el pensamiento de Dios. Tanto así que cuando él le preguntaba, muéstranos al Padre, y él les decía de que no has tomado conciencia de que el Padre y yo somos uno. O sea, que él logró estar en unión de su pensamiento con el Creador. Entonces, eso es lo que realmente logró el siervo sufriente. Logró eso, logró la DBQ. Y al lograrlo, lo logró por todos. Al lograrlo eso, también se instituyó lo que es la expiación o el perdón. El perdón se logró a través de la redención de un hijo de Dios. Aunque el curso más adelante, cuando tratemos el tema, nos habla de que realmente hubo una parte de la filiación, una parte de los hijos de Dios que decidieron unir su pensamiento a Dios
y a través de esa unión se instituyó lo que es la expiación o el perdón de los pecados. Entonces esto es algo muy muy importante, tomar conciencia tener conciencia, ¿verdad?, interna de Cristo y de haber aceptado su expiación o su reconocimiento, ¿verdad?, de lo que Él ha logrado y lo logró por todos nosotros. Pasamos al principio 45, nos dice que un milagro nunca se pierde, ¿verdad?, como hemos dicho. Un milagro, a pesar de que no tenga un efecto observable, nunca se pierde cuando lo ofrecemos. Ocurre, ¿verdad? Nunca se pierde. Ese milagro, algo ocurre con ese milagro, alguien en el mundo recibe ese milagro, pero nunca se pierde un milagro cuando lo ofrecemos. Pasamos al principio número 46. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevada. Entonces nos dice que el Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevada que tenemos. O sea, la comunicación que tenemos con el Creador es a través del Espíritu Santo. O sea, si nosotros conectamos con el Espíritu Santo, conectamos con el Creador, ¿verdad? Porque es el medio más elevado que nosotros tenemos. Nos dice principio 47, el milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad de tiempo. Aquí entramos a la parte del concepto de tiempo, ¿verdad? Y el por cual nosotros nos hemos decidido desarrollar este curso y empezar este canal con este curso, justamente es para realmente ahorrarnos tiempo nuestra vuelta al Creador, ¿verdad?, o nuestra vuelta al reino de los cielos, ¿verdad?, o nuestra resurrección, podemos llamarle muchos nombres, ¿verdad? Los milagros hacen que el tiempo se acorte, ¿verdad? O sea, no necesitamos un tiempo muy largo para lograr algo que se podría evitar realmente, ¿ya? Entonces, esto es algo muy importante. El concepto de tiempo tendremos que desarrollarlo mucho y el curso va a través de cada uno de sus capítulos, manejándonos y comprendiendo realmente lo que es el tiempo. Pasamos al principio número 48. El milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ocurre un milagro hay un colapso de tiempo, o sea, el tiempo deja de existir y entonces queda la eternidad. Entonces, en ese colapso de tiempo nos acercamos mucho más rápido al Eterno, mucho más rápido al Creador. O sea, que cada vez que dos personas se encuentran para tratar temas espirituales, temas que hablen de Dios y todo eso, eso hace de que el tiempo colapse y entremos en la eternidad. Y la Biblia nos habla mucho de eso, de que donde hay dos o tres, yo estaré ahí. Y también nos dice de que donde se haga memoria de mi nombre, vendré a ustedes y los bendeciré, ¿verdad? Entonces eso es realmente lo que estamos aquí tratando en este principio, cuando nos dice que el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo, ¿verdad? Y esto es algo muy muy importante que debemos comprender. Pasamos a principio 49. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. O sea, el milagro no distingue ningún tipo de error. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo los ve como falsos y los anula. Pasamos al principio número 50. El milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. O sea, que llegará un punto en que tomaremos conciencia de nuestras ilusiones, ¿verdad? Y las abandonaremos, esas ilusiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el milagro lo que hace justamente es anular todas las ilusiones, todo lo que realmente no es real. Porque como ha dicho el curso al principio, nada irreal existe, ¿verdad? Solo lo real es eterno. Entonces, aquello que concuerde con la eternidad permanecerá en la eternidad. Aquello que no concuerde con la eternidad no permanecerá, ¿verdad? Entonces el milagro lo que hace es eso. Compara, ¿verdad?, lo que tú has hecho con la creación.
o sea, con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Entonces, eso es lo que quería compartirles en este día, que damos inicio pues a este canal para realmente desarrollar este tema, que es de mucha importancia, y que ustedes tomen conciencia de que de que las enseñanzas de nuestro amado Jesús, ¿verdad?, las tenemos realmente a nuestra disposición. Tenemos realmente su mensaje más fidedigno, se podría decirlo así, porque ha sido una revelación que ha tenido con Helen, ¿verdad?, y que es de suma importancia que todos nosotros tomemos conciencia de ello, porque eso nos va a ahorrar mucho tiempo, como dice el curso. O sea, nos va a ahorrar mucho tiempo de sufrimiento, mucho tiempo en que vivamos situaciones que no comprendamos, pero que teniendo las herramientas de este curso podemos afrontar todo ello. Y eso es lo que realmente nos proponemos con este canal. Nos proponemos realmente compartir esas enseñanzas que empezaron hace 2000 años, pero que no fueron concluidas, porque sabemos que a nuestro amado Jesús pues fue crucificado y no terminó de enseñar todo lo que él quería enseñar a la humanidad, ¿verdad? Dice el profeta que él fue cortado del mundo de los vivientes, ¿verdad? Fue cortado. ¿Qué quiere decir eso? Que no se le dio tiempo para que él realmente enseñara el mensaje que venía a desarrollar, ¿verdad? Entonces, quisiera dejar hasta ahí para no extender más el video. Hacer videos cortos que no pasen de 1 hora. Si hay alguna pregunta, alguna duda, la pueden escribir en el canal. Y aquí nosotros somos realmente estudiantes. No me considero maestro de nadie, solamente trato de ser maestro de mí mismo y de siguiendo obviamente las instrucciones de nuestro Espíritu Santo que nos ha dado el Creador para guiarnos hacia la verdad, para guiarnos hacia la salvación. Entonces, gracias por su atención.